El rocío matutino aún se aferraba a los antiguos árboles de acacia africana en la reserva de vida silvestre Sol del Valle cuando un jadeo de asombro rompió la atmósfera pacífica. En la pequeña sala veterinaria, la doctora Valeria Benítez sostenía en sus manos lo impensable. La sexta cría de Luna, tan pequeña que cabía perfectamente en su palma, pesando solo 500 gramos, con una piel pálida y frágil, habían pasado 110 días desde que Luna, una leona rara rescatada de una instalación ilegal de animales exóticos en Zimbabue, entró en labor de parto. Las primeras 5 crías nacieron sanas, pero esta sexta era un caso sin precedentes en la medicina veterinaria moderna. Con un peso inferior a un tercio del peso normal de un cachorro de león recién nacido, todas las estadísticas indicaban que esta criatura no podría sobrevivir. La doctora Valeria, de 45 años y con 18 años de experiencia, miraba fijamente al diminuto ser en sus manos. En lo que pareció un momento eterno, lo vio, un pequeño movimiento, una respiración débil y la llama obstinada de la vida ardiendo dentro de esta existencia frágil. Los ojos de Luna reflejaban un mensaje sin palabras. Ella había luchado para traer a todos sus hijos al mundo, y ahora le tocaba a la humanidad continuar esa lucha. Bajo la luz temprana de un día de primavera, comenzó una batalla silenciosa por la vida. Una batalla que tocaría los corazones de millones y cambiaría para siempre la definición de resiliencia y esperanza. Contra todas las expectativas, la pequeña cachorra de león blanco tomó su primera respiración, débil, pero no menos determinada. Juan Ocampo, un biólogo de vida silvestre de 60 años especializado en grandes felinos, estaba en una esquina de la sala, con los ojos abiertos de incredulidad. Durante su carrera de 4 décadas, nunca había presenciado un caso como este. Mientras un silencio tenso envolvía la sala, Sofía Castillo, una etóloga de 32 años, tomaba notas en su diario, registrando cada pequeño detalle de este momento histórico. Milagro, susurró la doctora Valeria, nombrando a la diminuta criatura. Inmediatamente, toda la sala comenzó a moverse como una máquina precisa. Cada miembro del equipo sabía exactamente cuál era su rol. Había comenzado una batalla sin palabras, una batalla que estaban decididos a no perder. La pequeña sala veterinaria en la Reserva Sol del Valle se transformó en una unidad de cuidados especializados en menos de una hora. La doctora Sara Morales, una especialista en nutrición felina de la Universidad de Johannesburgo, observaba atónita a la criatura en la incubadora. Sus ojos oscuros detrás de gafas con montura dorada se abrieron con asombro evidente. El peso de nacimiento más bajo registrado anteriormente para un cachorro de león blanco era de 500 gramos, y ese individuo no sobrevivió más de 36 horas. Milagro yacía en medio de una sofisticada red de electrodos y tubos. Marcos Vargas, un técnico veterinario con manos sorprendentemente firmes, instaló un sistema para proporcionar soluciones de micronutrientes a través del tubo gástrico más pequeño que tenían. Un dispositivo diseñado originalmente para roedores recién nacidos, nunca antes utilizado para cachorros de león. Las primeras 48 horas transcurrieron en extrema tensión. El equipo trabajaba en turnos, nadie abandonaba la sala por más de 15 minutos. Luna, la madre de Milagro, fue devuelta a sus 5 cachorros sanos, pero paseaba constantemente hacia la puerta de la sala veterinaria, emitiendo llamados preocupados. Sofía Castillo, que monitoreaba a Luna, registró este comportamiento en su diario de investigación con una simple frase: una madre siempre sabe. En la segunda noche, surgió el mayor desafío. La pantalla de monitoreo emitió una alarma estridente: Milagro había dejado de respirar. La sala quedó en un silencio mortal. Solo el pitido monótono que señalaba peligro permanecía. Valeria no dudó ni un segundo. Con manos firmes hasta un grado casi aterrador, realizó una reanimación de emergencia con una microsiringa que contenía un estimulante cardíaco especial, la aguja fina como un cabello entrando en el pecho de Milagro. Pasaron 40 segundos que parecieron una eternidad. Y luego, un pitido, luego otro. El latido débil pero constante regresó a la pantalla. Valeria se desplomó en su silla, con lágrimas corriendo sin control.
La cirujana experta con miles de casos exitosos ahora temblaba como si acabara de presenciar un milagro. Al amanecer del tercer día, Milagro seguía viva. No solo viva, sino que comenzaba a responder a estímulos, girando la cabeza hacia los sonidos, temblando al ser tocada e intentando succionar leche especial de microsiringas. La noticia comenzó a extenderse por la comunidad de conservación de vida silvestre. Expertos de todo el país acudieron a Sol del Valle, trayendo equipos especializados y experiencia invaluable. En el escritorio de Valeria, un grueso archivo con texto rojo que decía imposible había sido tachado y reemplazado por una sola palabra, escrita a mano en tinta azul: Milagro, en la segunda semana de vida. Milagro había ganado 50 gramos, un pequeño logro para cualquier otro animal, pero un milagro para esta frágil criatura. Se estableció un programa de alimentación de 24/7 con una fórmula especial desarrollada por la doctora Sara Morales. Cada gota de leche estaba calculada con proporciones precisas de proteínas, demasiado podía estresar sus riñones subdesarrollados, muy poco no cumpliría con los requisitos de crecimiento. El comportamiento de Luna cambió todo lo que entendíamos sobre los animales salvajes. Separada de su hija más pequeña, la leona desarrolló un hábito asombroso. Cada vez que el personal traía trozos de tela con el olor de Milagro al área de Luna, ella los lamía cuidadosamente y luego los colocaba con sus 5 cachorros restantes, como si intentara integrar a la hija ausente en la familia. Sofía Castillo pasó horas documentando este comportamiento, completamente contrario a lo que la ciencia sabía sobre los leones. Una especie que típicamente abandona a las crías más débiles para enfocar recursos en las más saludables. El día 16, Juan Ocampo propuso un enfoque audaz: permitir periodos cortos de Milagro con su madre y hermanos bajo estricta supervisión. Valeria dudó. Sus instintos veterinarios querían proteger a Milagro de todos los riesgos, pero su intuición de investigadora entendía que había conexiones biológicas que la tecnología no podía reemplazar. La primera reunión se organizó con tanto cuidado como una cirugía. Luna fue llevada a un espacio separado con 2 de sus 5 cachorros, los más gentiles. Milagro yacía en una pequeña incubadora ventilada colocada cerca de Luna, pero aún protegida. Cuando Luna vio a Milagro, el silencio envolvió la sala. Todos contuvieron la respiración. Luna se acercó, su nariz tocando el vidrio transparente de la incubadora. Emitió un sonido suave, un llamado reservado para sus crías, raramente escuchado incluso bajo observación. Milagro, aunque demasiado débil para moverse mucho, respondió. Su pequeña cabeza se giró hacia el sonido de su madre, y un débil llanto, casi inaudible, resonó en el espacio silencioso. Nadie en la sala habló. Nadie se atrevió a romper el momento sagrado cuando 2 seres, uno que había soportado demasiado dolor en la vida, y otro que apenas comenzaba su lucha, se conectaron a través del lenguaje más antiguo del mundo. El vínculo entre madre e hija. Después de 10 breves minutos, Milagro fue de vuelta al área de cuidados especializados. Pero algo había cambiado. En las siguientes 24 horas, Milagro comenzó a tomar leche con más vigor, respondiendo más positivamente a los estímulos y, por primera vez, abrió los ojos. Ojos azules nublados, llenos de vida, mirando al mundo. Las reuniones entre Milagro y Luna se convirtieron en una rutina diaria, cada sesión durando un poco más. Para la tercera semana, Milagro, aún extremadamente pequeña en comparación con sus hermanos, podía ser colocada directamente junto a Luna por periodos cortos. Luna, con una gentileza asombrosa, lamía suavemente a su cachorra más pequeña, teniendo cuidado de no perturbar el equipo médico aún conectado a Milagro. La comunidad científica estaba oficialmente desconcertada. Una especie conocida por sus instintos de supervivencia implacables mostraba un nivel de cuidado y adaptación previamente registrado solo en algunos primates superiores. Los informes médicos diarios, distribuidos a un grupo internacional de expertos que monitoreaban de forma remota, estaban llenos de asombro científico, inexplicable, nunca antes registrado y, con mayor frecuencia, milagroso. Para la cuarta semana,
Milagro había ganado casi 200 gramos, aún mucho más pequeña que lo normal, pero un paso gigantesco para una criatura que una vez pesó solo 500 gramos al nacer. Los primeros signos del característico pelaje moteado de león blanco comenzaron a aparecer, reemplazando el pelaje inicial, fino y delicado, cuando Milagro entró en su segundo mes de vida. La historia de la pequeña leona blanca se había extendido por todas partes. Lo que comenzó como un experimento puramente médico, el Proyecto Milagro, se convirtió en un fenómeno mediático internacional. National Geographic envió un equipo de filmación a Sol del Valle con equipos especiales que permitían fotografiar a Milagro sin luces artificiales fuertes que pudieran dañar los ojos en desarrollo de la cachorra. En las redes sociales, los hashtags #Milagro vive y #luchadora pequeña se propagaron a la velocidad del relámpago. Las actualizaciones diarias sobre la condición de Milagro atrajeron millones de vistas. Fotos de Milagro acostada en la palma de Valeria o acurrucada contra Luna se convirtieron en símbolos de esperanza y fortaleza espiritual. La Reserva Sol del Valle, una vez un pequeño lugar con un presupuesto limitado, de repente recibió oleadas de donaciones de todo el mundo. Empresas farmacéuticas y fabricantes de equipos médicos proporcionaron voluntariamente sus productos más avanzados. Un fabricante de incubadoras para bebés humanos colaboró con el equipo de investigación de Juan Ocampo para diseñar una versión miniaturizada especial para casos prematuros de vida silvestre, llamada el modelo Milagro. El equipo de cuidado de Milagro se expandió continuamente. Estudiantes, voluntarios y expertos de todas partes se registraron para participar, creando una comunidad multinacional unida por un objetivo común: ayudar a una pequeña vida a sobrevivir y prosperar. En el tablero de anuncios de la sala de descanso, se acumulaban tarjetas de niños de todas partes, con dibujos de pequeños leones y mensajes conmovedores: sigue intentando, Milagro. Eres más pequeña que mi dedo meñique, pero más fuerte que los gigantes. En la sexta semana, apareció un hito importante. Por primera vez, Milagro pudo ponerse de pie sobre sus propias patas, temblorosas, inestables, pero de pie. Este momento, capturado por cámaras de vigilancia las 24 horas, se convirtió en un video viral con más de 20 millones de vistas en 48 horas. Los comentarios llenos de lágrimas de todo el mundo llegaron en masa: si Milagro puede levantarse, yo también puedo, escribió una mujer en tratamiento contra el cáncer. Cada vez que la quimioterapia me agota, veo el video de Milagro y me digo, si esa pequeña criatura puede luchar, yo también. Valeria, que ahora se había convertido en una cara conocida en la televisión nacional con actualizaciones regulares sobre Milagro, recibió miles de cartas de personas de todas partes. Desde pacientes luchando contra enfermedades hasta padres con hijos prematuros y personas pasando por momentos difíciles en la vida. Todos decían lo mismo: Milagro les había dado el coraje para seguir adelante. El día 50, un grupo de estudiantes de primaria organizó una recaudación de fondos y envió a Sol del Valle una biblioteca para Milagro. Cientos de libros infantiles sobre vida silvestre y valentía. La nota adjunta decía: sabemos que Milagro no puede leer, pero tal vez pueda escuchar. Por favor, léanle historias sobre personas tan resilientes como ella. Los voluntarios comenzaron a turnarse para leerle a Milagro diariamente. Un método de estimulación mental que Sofía Castillo creía que podía ayudar a desarrollar el cerebro de Milagro. Para el día 60, Milagro podía quedarse con Luna y sus hermanos casi todo el día, regresando al área de cuidados especializados solo por las noches para suplementos nutricionales y monitoreo continuo. Seguía siendo mucho más pequeña que sus hermanos, pero había comenzado a participar en juegos suaves, practicando la caza con juguetes especialmente diseñados. Un profesor de psicología animal de MIT pasó 3 semanas en Sol del Valle observando cómo los otros cachorros interactuaban con Milagro. En su artículo científico posterior, escribió: hay un nivel asombroso de adaptación por parte de toda la familia de leones. Los cachorros no solo aceptan las diferencias de tamaño y capacidad de Milagro, sino que ajustan activamente su comportamiento, jugando más suavemente, esperando e incluso mostrando signos de comportamiento protector.
Esto no es solo un instinto natural, sino una forma de inteligencia social raramente registrada en especies fuera de los primates. La historia de Milagro comenzó a trascender los campos de la ciencia y la conservación animal. Líderes citaron a Milagro en discursos sobre la fuerza del espíritu humano. Las escuelas incorporaron la historia de Milagro en currículos sobre resiliencia y compasión. Un hospital infantil en Chicago incluso rediseñó toda su unidad de cuidados intensivos neonatals basándose en el modelo Milagro, creando un entorno que combinaba tecnología avanzada con conexión emocional. En el amanecer del primer aniversario del nacimiento de Milagro, la Reserva Sol del Valle ya no era un lugar pequeño y poco conocido. Se había convertido en el centro de investigación y conservación de vida silvestre Milagro Sol del Valle, con instalaciones modernas y un equipo de expertos internacionales. En un área especialmente diseñada que imitaba el entorno natural de los leones con máxima seguridad, Luna y sus 6 hijos vivían. Los 5 hermanos de Milagro se habían convertido en jóvenes leones blancos saludables, con un tamaño cercano al de adultos jóvenes. Y entre ellos, Milagro, aún un poco más pequeña, pero no menos ágil y vivaz, saltaba entre rocas y troncos de árboles. Ninguno de nosotros se atrevió a soñar con este día. Compartió la doctora Valeria Benítez en la conferencia de prensa del aniversario. Detrás de ella, una gran pantalla mostraba imágenes contrastantes, sus manos sosteniendo a la recién nacida Milagro hace un año y Milagro ahora, una pequeña pero vibrante leona blanca con pelaje brillante y ojos brillantes. De 500 gramos a 40 kilogramos. De casi transparente a completamente saludable. Milagro no solo sobrevivió. Prosperó. Juan Ocampo, con el cabello más blanco tras un año de estrés y dedicación, estaba a su lado con un orgullo innegable. El legado de Milagro perdurará mucho después de nosotros. Lo que aprendimos de este caso ha salvado a docenas de otros animales salvajes este año. El protocolo Milagro ahora se aplica en centros de conservación de todo el mundo. Pero el impacto de Milagro fue mucho más allá de la conservación animal. Durante el último año, el Fondo Milagro, establecido con donaciones, financió investigaciones sobre el cuidado de bebés con peso extremadamente bajo al nacer en países en desarrollo. Una doctora del sudeste asiático, inspirada por la historia de Milagro, aplicó métodos de cuidado tipo canguro combinados con tecnología médica minimalista basada en lo aprendido en Sol del Valle, salvando a más de 200 bebés prematuros en áreas rurales remotas. El sistema educativo también sintió la influencia de Milagro. El programa de resiliencia basado en la historia de Milagro se implementó en más de 3.000 escuelas, enseñando a los niños sobre el poder de la perseverancia y la importancia de apoyarse mutuamente. Las cartas de niños a Milagro seguían llegando, ahora archivadas en una sala de exhibición especial en el centro. Marcos Vargas, que había acompañado a Milagro desde los primeros momentos, ahora lideraba un programa de capacitación internacional para veterinarios de países en desarrollo en Sol del Valle. Ya no veo limitaciones, compartió. Milagro me enseñó que a veces necesitamos tirar todos los libros de texto por la ventana y creer en lo imposible. Sofía Castillo publicó El lenguaje de Luna, un estudio revolucionario sobre cómo la leona madre y sus hijos desarrollaron métodos de comunicación únicos para apoyar al miembro más débil de la familia. El libro se convirtió rápidamente en un material de referencia importante en la investigación de la cognición animal. En una pequeña sala de reuniones lejos de las áreas públicas del centro, un grupo especial se reunía una vez a la semana, padres de niños nacidos con peso extremadamente bajo, pacientes luchando contra enfermedades graves, personas que habían experimentado traumas psicológicos. Se llamaban amigos de Milagro y, en estas reuniones, compartían sus historias, encontraban fuerza en los demás y, ocasionalmente, se les permitía visitar a Milagro, su símbolo. La encarnación viva de la resiliencia y la esperanza frente a la adversidad. En la luz matutina del día del aniversario, Luna y Milagro yacían juntas en un afloramiento rocoso, calentándose en los primeros rayos del sol. Ninguna de las dos sabía que millones de personas estaban observando este momento a través de pantallas, ni que el nombre de Milagro se había convertido en sinónimo de milagros y resiliencia. Para Luna,
Este era solo otro día con su hija más pequeña, la hija que podría haber abandonado naturalmente, pero por la que luchó para mantener. Y ahora, el mundo entero también lo había hecho. De una criatura diminuta que cabía en una palma, pesando menos de un tercio del peso normal, a un símbolo global de esperanza, el milagro de Sol del Valle había logrado lo que nadie se atrevió a soñar el día que nació. Cuando el cineasta del documental le preguntó a Valeria si notó algo especial en Milagro desde el principio, ella guardó silencio por un momento, mirando por la ventana donde madre e hija jugaban bajo la luz del sol. Luego, con la voz tranquila de alguien que había presenciado un milagro, respondió, tal vez en este mundo, los milagros no ocurren cuando hacemos algo extraordinario. Los verdaderos milagros suceden cuando nos negamos a rendirnos. Cuando seguimos amando, seguimos esforzándonos, seguimos esperando, incluso cuando todos los datos y la experiencia nos dicen que es imposible. Luna no se rindió con Milagro. Nosotros no nos rendimos con Milagro. Y ahora Milagro nunca se rinde en nada de lo que hace. En el último día de filmación del documental, las cámaras capturaron a Milagro de pie en el punto más alto de su hábitat simulado, con la cabeza en alto, mirando hacia el horizonte como si desafiara al mismo destino que casi le quitó la vida desde el primer momento. En ese momento, no parecía solo una pequeña leona blanca de pie allí, sino el espíritu inmortal de la esperanza, la resiliencia y la capacidad de triunfar incluso en adversidades aparentemente insuperables. Y ese fue el verdadero milagro de Milagro. En el tercer mes de vida, los expertos comenzaron a registrar fenómenos sin precedentes en Milagro. A pesar de ser significativamente más pequeña que sus hermanos, Milagro mostraba habilidades de coordinación excepcionales y una inteligencia superior. Pruebas cognitivas simples diseñadas para cachorros de león mostraron que Milagro resolvía problemas más rápido y de manera más eficiente que los demás, a pesar de haber comenzado con graves desventajas. La doctora Elena Pérez, una neuróloga animal de la Universidad de California, pasó 6 semanas en Sol del Valle estudiando este fenómeno. Hipotetizó que la feroz lucha de Milagro por sobrevivir en sus primeros días había estimulado su cerebro de maneras únicas, creando más conexiones neuronales. Vemos algo similar en algunos casos de bebés humanos prematuros, explicó en un informe preliminar. A veces, la misma lucha por superar la adversidad desde la etapa más temprana se convierte en la base para un desarrollo cognitivo y emocional especial más adelante. Incluso la forma de moverse de Milagro era única. Debido a su menor tamaño, había desarrollado un estilo de movimiento diferente, más ágil, más ligero, casi elegante como un pequeño leopardo en lugar de un león. Cuando los videos de Milagro escalando y saltando se difundieron en línea, los espectadores la compararon con una bailarina de ballet en lugar de un felino grande típico. Los expertos documentaron cómo podía saltar más alto y más lejos que los leones de tamaño similar, mostrando una adaptación extraordinaria a su estructura corporal única. La relación de Milagro con sus hermanos continuó desarrollándose de maneras que desafiaban la comprensión tradicional de la dinámica de una manada. A pesar de ser la más pequeña y débil, Milagro no fue relegada a la posición más baja en la jerarquía de los cachorros. En cambio, Sofía Castillo registró cómo los cachorros más grandes le dieron a Milagro una posición especial, no en la cima, sino fuera del sistema de jerarquía normal. Tratándola como una especie de consejera en sus juegos e interacciones, el efecto Milagro se extendió más allá de los límites de la ciencia y las redes sociales. Artistas de todo el mundo comenzaron a crear obras inspiradas en la historia de la pequeña leona blanca. Una pintura famosa titulada 500 gramos de esperanza se convirtió en un fenómeno de exhibición, representando a la recién nacida Milagro en la palma de Valeria con ojos determinados mirando directamente al espectador. La pintura fue subastada más tarde por una cantidad récord, y todas las ganancias se donaron a la investigación pediátrica, cuando Milagro se acercaba a su segundo cumpleaños. La reserva se había convertido en un centro internacional tanto para la investigación como para la esperanza. Familias de todo el mundo visitaban, muchas trayendo a niños que enfrentaban sus propios desafíos médicos. Cuando mi hijo luchaba con el tratamiento,
compartió un padre de Japón, veíamos los videos de Milagro y decíamos, sé fuerte como la pequeña leona. Ahora hemos venido aquí para decir gracias, en un simposio científico celebrado en Sol del Valle. Investigadores de 5 continentes presentaron cómo el método Milagro había cambiado su enfoque hacia casos prematuros de vida silvestre. Un especialista en gacelas de Kenia describió cómo salvaron a un cervatillo que pesaba solo un cuarto del peso normal aplicando técnicas desarrolladas para Milagro. Un equipo de conservación de pandas de China describió cómo los métodos de monitoreo especiales habían aumentado las tasas de supervivencia de cachorros de panda débiles en un 60%. Quizás lo más impresionante fue el impacto en la medicina humana. La doctora Amara Ortiz, hermana de Sara y pediatra especializada en cuidados intensivos neonatals en un hospital importante en Lagos, visitó Sol del Valle 6 meses después del nacimiento de Milagro y quedó fascinada por los métodos desarrollados. Con recursos limitados en muchos hospitales africanos, adaptó el método Milagro, enfatizando especialmente la combinación de atención médica con conexión emocional para bebés con peso extremadamente bajo al nacer. A menudo escuchamos sobre tecnología avanzada que pasa de la medicina humana al cuidado animal, explicó la doctora Amara en una entrevista. Pero aquí estamos presenciando lo contrario, un método desarrollado para una pequeña cachorra de león está salvando a niños humanos. Nada es más poderoso que ver a una madre sostener a su bebé de 700 gramos de la manera en que Luna cuidó de Milagro y presenciar cómo ese enfoque está produciendo resultados que nunca pensamos posibles. La noche antes del segundo cumpleaños de Milagro, Valeria se sentó sola en su oficina, revisando las primeras páginas del diario que había comenzado el día que nació Milagro. 500 gramos, baja temperatura corporal, latido débil, había escrito con letra apresurada. En la parte inferior de la página, una nota simple, probabilidad de supervivencia, casi nula, pero lo intentaremos. Valeria miró por la ventana donde Milagro, ahora una joven leona blanca saludable, aún pequeña pero llena de vida, perseguía una mariposa al atardecer. El mundo entero conocía la historia de Milagro, pero muy pocos entendían lo que realmente había sucedido en esas primeras horas cuando la ciencia dijo imposible. Pero los corazones de sus cuidadores se negaron a aceptar el fracaso. Bajo el último atardecer, Milagro levantó la mirada y encontró los ojos de Valeria a través de la ventana. Por un momento, pareció haber una conexión entre ellas, trascendiendo las barreras de las especies, un mensaje sin palabras: hicimos lo imposible. Valeria cerró el diario y sonrió. Mañana sería el aniversario con prensa, VIPs y discursos. Pero para ella, el momento verdaderamente digno de celebrar era ahora mismo, ver a la pequeña leona blanca que nadie pensó que podría sobrevivir, ahora saltando en el atardecer africano. Un testimonio vivo de un poder más allá de la ciencia. El poder del cuidado, la perseverancia y la fe. En el escritorio de Valeria estaba la primera foto de Milagro, una criatura diminuta con piel fina, casi transparente, acostada completamente en su palma. Junto a ella, una foto tomada ayer, Milagro de pie con orgullo en una roca, el pelaje blanco brillando bajo la luz del sol, los ojos azules brillantes mirando directamente a la cámara con una confianza sólida. Entre estas dos fotos estaba toda la historia, no solo de una pequeña leona blanca que superó todas las probabilidades, sino la historia de cómo el amor, la perseverancia y la fe pueden crear verdaderos milagros en este mundo. Cuando Valeria se levantó para salir de su oficina, miró una última vez a Milagro, ahora acurrucada junto a Luna bajo el cielo estrellado africano. De 500 gramos a un símbolo global, susurró. Ese es el verdadero milagro de Milagro.